la subdirectiva Andes nos hemos puesto el objetivo de formar ciudadanos que tengan espíritu crítico para la sociedad, para el mundo. A veces se carecen de esos espacios y nos hemos puesto en la tarea de aportar un granito de arena en esta formación a la juventud y especialmente a los jóvenes que hoy lideran procesos democráticos y sociales dentro de las instituciones educativas, como son ustedes, mis queridos personeros y personeras. Entonces, como lo decía el señor Jorge Toro el año pasado, me jugué la oportunidad de formar alrededor de 40 candidatos, porque en ese entonces fueron candidatos los que se formaron antes de las elecciones, y fue muy fructífera esa formación. Y vimos cómo se logró impactar de manera positiva, digamos, los programas de personería estudiantil que desarrollaron los personeros electos del año pasado. Este año quisimos hacer la dinámica un poco distinta y por eso lo hacemos después de que ya la formación, ya cuando ustedes ya fueron electos por sus compañeros. Para iniciar el día de hoy con esta formación, quiero que cada uno de ustedes, personeros y personeras, contesten esta pregunta. ¿Cuáles son mis expectativas para este encuentro de personeros? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿De qué me van a formar? ¿Con qué expectativas vienen ustedes a este encuentro del día de hoy? Entonces les vamos a pasar unos papelitos para que cada uno y cada una escriba cuáles son esas expectativas con las que vienen para el día de hoy, para que luego en el transcurso de la jornada, para ver si logran resolver esas inquietudes, para ver si logran lograr unas respuestas a esas inquietudes. Tenemos que el manual de convivencia está entendido como el conjunto de normas que regulan todas aquellas situaciones que pueden llegar a presentarse dentro de una institución educativa. Allí también se encuentra entonces fundamentado en el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de la Educación. Mi nombre es Juan Sebastián Restrepo Torres, actual personero del municipio de Andes. Me acompaña la trabajadora social adscrita Jacqueline, a la personería. Para mí es un placer estar acá hoy con ustedes, darles una pequeña exposición sobre derecho fundamental del debido proceso. El manual de convivencia, digamos que tiene algunos deberes y derechos de los estudiantes. Buscando ¿cierto? dispositivo. Algunos derechos y deberes de los estudiantes. ¿Para qué? Para entrar a regular lo que concierne al debido proceso, el cual se encuentra estipulado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política. Entonces vamos a ver qué es eso del debido proceso. El debido proceso es un derecho fundamental, recuerde que ya se lo había mencionado, artículo 29 de nuestra Constitución Política de Colombia, de aplicación inmediata que faculta a toda persona para exigir un proceso público, ojo, público, público, y expedito en el cual se reconozca todas las garantías sustanciales y procesales, lo que decía el profesor Jefferson, procedimientos. ¿Listo? Ahora bien, vamos a mirar entonces cómo se demarca o a partir de qué momento se demarca ese debido proceso en lo que concierne al manual de convivencia. Entonces, como estamos en una sociedad muy dinámica, yo recuerdo que por allá en el año 2006 no existían, o sí existían los celulares, pero no con la tecnología que existe en el momento. No existía el tema del WhatsApp, recuerdo que eran las flechitas o los 1100, no sé si a los muchachos les tocó, creo que no. Entonces, como estamos en una sociedad muy dinámica, la legislación, pues obviamente a raíz de esa del tema dinámico, pues tiene que entrar a cambiar, ¿cierto? ¿Y por qué va a cambiar? Porque a raíz de que nosotros desarrollamos comportamientos, entonces pues nuestra norma o nuestra normatividad también tiende a cambiar, ¿cierto? En ese sentido, por allá en el año 2006 nosotros no encontrábamos el ciberacoso. Hoy por hoy,
los estudiantes están sufriendo ese clase de matoneo con el ciberacoso. Ya más adelante le vamos a mostrar un video y donde vamos a demostrar qué es lo que está pasando a raíz de esa situación. Entonces, les venía diciendo que como nuestra sociedad es dinámica, pues el legislador tomó la decisión de implementar la ley 1620 del 2013 y dice, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los derechos humanos, educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. ¿Qué nos dice esta norma? ¿Cierto? Nos dice lo siguiente, que todo manual de convivencia tiene que, digamos, entrar a determinar ese debido proceso que ustedes ya lo mencionaron. Y nos dice, los manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas, lo que yo les decía, como estamos en una sociedad dinámica, para incentivar, fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos. Hombre, el tema de la diversidad acá es algo complejo, profe. Yo recuerdo que por allá en el año 2006, en nuestro colegio, digamos que no existía no estaba tan demarcado el tema de la diversidad. Hoy por hoy, esas personas tienen sus derechos fundamentales y son, digamos, más expuestos ante la sociedad. Entonces, en ese sentido, a raíz de todas estas situaciones dinámicas que estamos sufriendo, a raíz de nuestra sociedad, pues los colegios no se pueden quedar rezagados, ¿cierto? Tienen que ir evolucionando. ¿Y cómo vamos a evolucionar? A raíz de las modificaciones de los manuales de convivencia. Eso lo tenemos que tener muy claro. Bueno, ¿cómo se da el debido proceso al interior del manual de convivencia? Ya ustedes ahorita lo marcaban, tiene que existir algunos derechos y deberes, ¿cierto, profe? Como se lo mencionaba. Entonces, dice, dentro del manual de convivencia se deben definir los derechos y deberes de los estudiantes. Esto tiene que ir plasmado, sí o sí, al interior del manual de convivencia, sí o sí, tiene que ir plasmado. Las conductas objetos de reproche, recordando que las conductas tienen que ser taxativas. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ir, digamos, en un capítulo aparte dentro del manual de convivencia de las conductas que van a ser objeto de reproche frente a una posible sanción que se llega a presentar o a suscitar. El catálogo de sanciones, fundamental. Y acá me quiero detener y quiero abrir un paréntesis. Ya lo decía el profe, que la Corte Constitucional, dentro de su sabiduría, argumentó que por allá en la sentencia T400 del 2020, que toda sanción que se dé al interior de los colegios, de las instituciones educativas, tiene que ir bajo algunos parámetros, y esos parámetros son muy sencillos. La proporcionalidad y la razonabilidad. ¿Eso qué significa? Que supongamos que si nosotros tenemos tipificada una conducta, yo no puedo entrar a sancionar a un alumno o a algún estudiante, digamos, por si le cojo un celular y me perdonan la expresión, o si lo veo que está chateando al interior del salón de clases, escolarizándolo inmediatamente, ¿cierto? Tengo que respetarle ese debido proceso y ya más adelante lo vamos a discutir. Le voy a colocar un ejemplo. Listo, profe, entonces quedamos bien. Quedamos que las conductas tienen que ser tipificadas dentro del manual de convivencia para poder que exista esa sanción. Hasta ahí estamos bien. Entonces, el procedimiento a seguir antes del evento de un incumplimiento de alguna de las normas por parte de cualquier miembro de la comunidad estudiantil. Listo. Ahora bien, ¿dónde entran los personeros estudiantiles? Importantísimo. Ustedes, igual que yo, son garantes de que esos derechos fundamentales se cumplan al pie de la letra, ¿cierto? Ustedes son los representantes de la comunidad estudiantil, sea en la Carbonera, sea en la institución educativa Juan de Dios Uribe, sea en la institución educativa María Auxiliadora, en fin. Ustedes son los garantes de esos derechos. ¿Y quién les da esa facultad? Pues sencillo, el Comité Escolar de Convivencia, ¿cierto? ¿Qué hace el comité?
Es el organismo encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento de la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como el desarrollo y la aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar. ¿Quiénes conforman el comité? Para que lo tengan muy presente. ¿Quiénes son esos actores dentro del comité? El rector de la institución educativa, profes, el rector. Segundo, el personero estudiantil. Ustedes como garantes hacen parte de ese comité. Tercero, el docente con función de orientación. No sé, profes, si entre las instituciones educativas existe ese docente. Sí, en algunas. En la suya no, profe. ¿De dónde viene usted? De Tapartó. Listo. Entonces sería muy bueno, profe, darle la recomendación a esos directores para que empiecen a estipular este profesor. Pero también necesitamos identificar esas instituciones donde no exista docente con función de orientador. ¿Listo? Entonces necesito que por favor me ayuden a identificar esas instituciones educativas con el ánimo de realizar las solicitudes pertinentes. Hasta ahí estamos bien. ¿Quién más conforma? Presidente del Consejo de Padres de Familia. Me imagino que todas las instituciones sí lo tienen. Perfecto. Presidente del Consejo de Estudiantes y docente que lidere procesos o estrategias de violencia escolar. ¿También lo tenemos o no? Profe, de Tapartó. ¿Sí lo tenemos o no? Sí. Y bueno, muchas gracias, profe. Seguimos, Jacqueline. Bueno, lo que hablábamos ahorita, profe, de las faltas o las tipologías de conductas, no le vamos a llamar faltas, sino conductas, entonces haciéndole caso al profesor. ¿Cómo? O situaciones, conductas o situaciones. Listo. Ruta de atención integral para la convivencia escolar. Clasificación de las situaciones, efectivamente tiene razón, que afectan la convivencia dentro de las instituciones educativas. Ojo, tipo 1, personeros, tipo 1, para que lo tengan en cuenta. Conflictos manejados inadecuadamente que afectan al entorno escolar, pero que no generen daños a la salud. ¿Listo? ¿Lo tenemos claro? ¿Cómo vamos a tratar estas situaciones tipo 1? ¿Qué se debe hacer, personeros? Ustedes como partícipes de este comité, ¿qué se debe hacer? Para que lo tengamos muy en cuenta. Reunir a las partes y mediar. Fijar soluciones que reparen los daños y seguimiento del caso como última opción. Frente a las faltas tipo 2, ¿cuáles son estas faltas o más bien situaciones tipo 2? Casos de agresión escolar, acoso escolar y ciberacoso, lo que hablábamos ahorita. Ese ciberacoso que yo veo que la mayoría de colegios lo están sufriendo, este flagelo. Esta situación sí es muy recurrente, que no se tipifican en un delito, lo que habla el profesor Jefferson ahorita, ¿cierto? Tenemos que identificar esas faltas, profe, o esas situaciones que no nos identifican ese tipo de conducta, porque acá hay una línea muy delgada frente al ciberacoso. Y ustedes como docentes, me imagino yo que tienen que entrar a identificar esa línea que es muy delgada y que se puede constituir en un delito. Eso. Eso debe hacer frente a las conductas o las situaciones tipo 2. Si se presenta daño a la salud, se tiene que activarse una ruta, muchas gracias Jackie, con psicólogo, obviamente con ir a las autoridades pertinentes frente al tema de salud y mirar qué se puede hacer frente al caso en particular. Si informar a los padres de familia, poner el caso en conocimiento de las autoridades competentes y adoptar medidas para proteger a la víctima. Ojo con eso. En muchas ocasiones no miramos ese otro extremo, que es la víctima como tal, ¿cierto? Solamente nos vamos a dedicar a sancionar al victimario, pero no miramos la víctima, qué condiciones tiene la misma para mirar a ver qué procesos administrativos podemos iniciar con ella. Y entonces sí es muy especial que ustedes hagan, digamos, un hincapié frente a la víctima para mirar a qué ruta podemos realizar con la misma. ¿Listo, profes? Bueno. Situación tipo 3, situaciones de agresión escolar. Me imagino que se presentan muchos o no.
o por lo menos en mi época eso se presenta demasiado. Se ha mitigado mucho, bueno. No tan constante. Bueno, en mi época sí se presentaba mucho, pero se presentaba más entre colegios. No sé ahora, entonces, si ya ustedes me informan que no se presentaba mucho, entonces excelente. Bueno, de agresión escolar que sean constituidas de delito, lo que decía el profe Jefferson ahorita, ¿cierto? Ojo que estas agresiones escolares en muchas ocasiones se pueden constituir en lesiones personales, ¿cierto? Y esas lesiones personales también pueden, digamos, ser producidas por arma blanca. Y ahí sí estaríamos hablando de un delito, profe, lo que decía el profesor Jefferson. ¿Cómo vamos a realizar o qué tenemos que hacer frente a estas situaciones? Si se presenta daño a la salud, pues obviamente llevar a esta persona que fue víctima ante las autoridades de salud para que inicien el protocolo del mismo. Informar a los padres de familia, generar espacios para relatar los hechos y determinar las acciones. Remitir a las autoridades pertinentes, porque estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de un delito. ¿Listo? Seguimos ya. Bueno, acá, recuerden ustedes que ya habíamos hablado de que las conductas tienen que ser tipificadas dentro del manual de convivencia para poder que exista esa posible sanción, ¿cierto? Y como ya tenemos tipificadas las conductas y para que exista esa posible sanción, pues tenemos que seguir un procedimiento. Y ese procedimiento es el siguiente. Comunicación formal a la apertura del proceso. Ojo, profes, eso es indispensable. ¿Por qué? Porque le tenemos que respetar al estudiante ese debido proceso. No es lo que yo considere como director, no es lo que el profesor considere como educador. No, es lo que la norma me estipula frente a esa clase de procedimientos. Personeros, muy garantes frente a eso. Ustedes son los garantes de esos derechos fundamentales, o más bien de ese derecho fundamental, que es el debido proceso. Formulación de los cargos imputados. ¿Qué es lo que le estamos imputados? Recuerde, como que tenemos deberes, también tenemos obligaciones, ¿cierto? Y tenemos que identificar cuáles son los cargos que nos están imputando, o más bien que le vamos a imputar al estudiante. No podemos salir al albedrío de determinar una falta, sino que esa la tenemos que sacar, digamos, esa conducta la tenemos que sacar de nuestro manual de convivencia, obviamente tipificada. El traslado de pruebas, sí. Traslado de pruebas, tenemos que darle el derecho a la defensa, sencillo. Tenemos que darle el traslado de las pruebas, ¿cierto? Indicación de un término donde el acusado pueda formular sus descargos. Controvertir las pruebas en su contra, ¿cierto? Porque recuerda que estamos hablando de un proceso. Y en esta clase de procesos, el acusado, si lo podemos llamar de esa forma, y me perdona la expresión, también tiene la oportunidad de presentar las pruebas y los descargos pertinentes frente al proceso que se le está llevando. Pronunciamiento de la autoridad competente. Y, por último, imposición de una sanción proporcional, recordando la sentencia T400 del 2020. Y, ojo con eso, si supongamos que un estudiante salió vencido dentro de un proceso o un procedimiento como tal, el estudiante también tiene la posibilidad de interponer un recurso, profes, un recurso, porque eso no puede ser, digamos, ese fallo no puede ser última palabra. Se le tiene que respetar ese derecho al recurso al estudiante. Exactamente, una segunda instancia. Recuerde que cada institución educativa tiene la autonomía de crear su manual de convivencia, pero ojo, eso no significa que me vaya a desconocer a mí el debido proceso. Y eso que usted marca, profe, hace parte del debido proceso. Entonces, si están de acuerdo, cada uno de ustedes tiene que ir a mirar si existe ese atenuante o ese agravante, profe, frente a los... Bueno, el atenuante, digamos, es rebajar, para hacerme explicar mejor, es rebajar, digamos, la conducta, ¿cierto?
el rebajante. Y el agravante es magnificar la conducta. ¿Listo? Para que tengamos eso claro. Entonces, profe, le venía diciendo que dentro del manual de convivencia, bajo esa autonomía que ustedes tienen como instituciones educativas, tiene que existir esas dos situaciones, atenuante y agravante, ¿cierto? Pero ojo, esas van enmarcadas en el debido proceso. ¿Cierto? Como ya lo hemos dicho, estos espacios de participación son fundamentales e importantes para ustedes. Y de eso vamos a hablar un poquito cortamente. Voy a dar de pronto unos tips frente a la importancia que tiene la participación política y ciudadana. Yo le hablo más de la ciudadana, que engloba la participación política. Pero antes de iniciar con los temas de participación, hablamos de, en el contexto que estamos, educación. Y como estamos en el contexto de educación, pues lo primero que debemos saber es que la educación es un derecho. Y es un derecho, pero también es un derecho deber. Se dice que, nuestra Constitución dice que la educación es un derecho fundamental, pero realmente no lo dice claramente nuestra Constitución, porque para algunos dicen que los derechos fundamentales están en la Constitución Política del artículo 11 al 42. Afortunadamente, en Colombia existe un organismo que se llama la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución y que dijo, no, ¿cómo se les ocurre? No solamente allí están los derechos fundamentales. Hay otros derechos en toda la Constitución que también son derechos fundamentales. Un ejemplo, el artículo 44 de la Constitución Política, que habla de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es un derecho fundamental. Otro ejemplo, imagínense si la salud o la educación, que hoy decimos que es un derecho fundamental y que ya está ratificado como derecho fundamental porque es un derecho humano, ¿sí? Entonces, artículo 67 de la Constitución Política no estaría en el marco del derecho fundamental. Pero no solamente hay derechos, también hay deberes. Y ha dicho la Corte Constitucional que la educación es un derecho deber. Y en eso se fundamentan o se deben de fundamentar los manuales de convivencia que ya se ha hablado para generar esos procesos y articular los procesos. Ojo, la educación es un derecho, usted tiene un derecho, pero sus otros 30 compañeros que usted les interrumpe la clase, por ejemplo, también tiene derecho. Entonces le garantizamos su derecho y el de los otros 29 no lo garantizamos. No, la Constitución dice, hay que garantizarle tanto a esa persona que de pronto está cometiendo o está atentando contra el derecho de los demás, como también a los que se están viendo afectados porque un compañero de pronto en la clase no permite que la clase o las actividades académicas se desarrollen de una buena manera. Entonces, es la sentencia de 519 de 1992. Ustedes no habían nacido. Yo tenía como 8 años. No, me tenía más. No había sacado cédula. Apenas estaba en el 92, creo que en noveno. O sea que... bueno, entonces iniciamos por allí. Entonces, la Constitución del 91 lo que nos permite es, lo que hace la Constitución del 91 a diferencia de la anterior Constitución, es incluir un parámetro muy importante, y es la democracia participativa. Nosotros siempre hemos tenido un tema, una democracia que ha sido representativa, es decir, donde escogemos nuestros candidatos y muchas veces nuestros candidatos, los que escogemos, no llevan real y efectivamente la vocería, lo que de pronto en una campaña electoral pues han prometido. Por eso existe la democracia participativa. Por eso cuando en sus instituciones se escogen los personeros, y si se reglamenta en un manual de convivencia, deberían tener la revocatoria del mandato para aquellos personeros que de pronto no hacen la tarea, porque no podemos empezar a replicar lo que pasa en el escenario político, que ese ha sido unas dificultades en el ejercicio de la práctica de los personeros, que los personeros normalmente recogen de todo eso que ven en la televisión, a veces en su ámbito político, y piensan que prometer muchas cosas es más
sin saber si realmente tienen la forma a veces de cumplir con ello. Entonces, la participación ciudadana es muy importante y hay muchas maneras de participar. Yo traía por ahí una actividad para hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que actualizaron el manual de convivencia en el Juan de Dios Uribe? ¿Saben cuándo fue? Hace un mes. En el Marco Fidel, en San Peruchito, en Santa Rita, en Carbonera, Tapartó, en Santa Inés, María Auxiliadora. Esa actualización. Entonces, la 1620, San Juan de los Andes, la 1620 dice que el manual de convivencia se debe actualizar todos los años. ¿Y por qué todos los años? Porque las dinámicas sociales cambian todos los años, dinámicas como estas, por ejemplo, ¿sí? Que hace muchos años, pues esto no era un problema o no era una dificultad de pronto, ¿sí? El vapor, por ejemplo, ¿sí? Es una dificultad hoy, hace 3, 4, 5 años no era una dificultad. La 1620 dice que se deben actualizar año a año de acuerdo al contexto y a las necesidades. Les decía que en la Constitución política hay una cantidad de normativas, no solamente en la Constitución, que establecen los derechos. Están los derechos humanos, la Constitución política del 91, tenemos, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989. Entonces, todo eso se llaman derechos y ustedes tienen derecho a todo, a conocerlo. Pero en Colombia hay una norma muy especial, que es la Ley 1098 de 2006. Esa Ley 1098 lo que hace es reglamentar el artículo 44 de la Constitución política y dice que ahí los derechos de los niños son derechos fundamentales, niños, niñas, adolescentes son fundamentales, y que esa norma tiene un principio, es el principio de supremacía normativa. Es decir, que cuando riña cualquier norma con la 1098, se tiene que aplicar lo que diga en la ley 1098 con respecto a sus derechos. A sus derechos. ¿Sí? ¿Por qué les digo? Porque normalmente, ¿cuál es una de las dificultades del ejercicio de las personerías estudiantiles? Y es que nosotros no conocemos los derechos. ¿Sí? Y yo sé que con respeto, y no vamos a hacer una evaluación acá frente al conocimiento de derechos o no derechos, ¿sí? Pero la pregunta que hizo el personero fue muy fundamental. ¿Cuántos de ustedes conocen el manual de convivencia? ¿Sí? Yo no puedo ser personero si no conozco el manual de convivencia. Eso es fundamental. Eso es fundamental. ¿Sí? Sí, exacto. Si yo no conozco las reglas de juego, no puedo ser. Y hoy estamos acá no para, digamos, juzgar, sino que para que iniciemos el proceso de preparación, si de pronto no lo conocemos, ¿cierto? Muchos lo conocerán. Pero sí es muy importante que conozcamos el manual de convivencia, porque ahí están las reglas de juego, ahí está todo. O sea, toda la normativa que está a nivel nacional, internacional, porque nosotros, aunque tenemos una constitución política, también generamos una cosa que se llama tratados o convenios internacionales que por ministerio del artículo 95 de la Constitución Política, cuando lo ratifica Colombia, se convierten en derechos fundamentales cuando se trata de derechos del niño especialmente. ¿Sí? Entonces, ese conocimiento es fundamental tenerlo frente a lo que son los derechos. Pero también hay un marco normativo. Ese marco normativo, por ejemplo, está la Ley 115, está ya la Ley 1620, que es una ley estatutaria. La ley estatutaria, ¿qué son las leyes estatutarias? Las leyes estatutarias son aquellas leyes que regulan derechos fundamentales. Por eso la Ley 1620 es una ley estatutaria, porque regula derechos fundamentales. Hay diferentes tipos de leyes. Hay leyes estatutarias, hay leyes marcos. Bueno, todo eso ustedes lo trabajan en leyes orgánicas, se trabaja por allá en ciencias sociales, ¿cierto? Pero hay una cantidad de normas que regulan todo el ejercicio que nosotros no creamos de lo que es nuestra institución, que uno ni se imagina. Por allá está la Ley 1474 de 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, tiene que ver mucho también con nosotros. De pronto hoy no están los contralores acá, pero para el próximo ejercicio qué bueno que estén los contralores, qué bueno que estén los representantes de los estudiantes al consejo directivo, que también son actores fundamentales, ¿sí? Está este estatuto. Por ejemplo, hay una norma nueva porque los contralores, digamos, se había creado en algunos departamentos por ordenanzas
departamentales, pero el Consejo de Estado dijo que los departamentos, las asambleas departamentales no tenían competencia para crear, entre comillas, leyes, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el Consejo Municipal es un organismo legislativo o administrativo. El Consejo. Entonces, ¿es qué? Administrativo. El Consejo no legisla, el Consejo no hace leyes. Nosotros, los acuerdos, el Consejo es un órgano político administrativo, pero en nuestro imaginario, incluso se piensa que es que entonces está acá el Senado y Cámara, Asamblea y consejos, pero los consejos no, los consejos pertenecen a la rama ejecutiva, no a la rama legislativa realmente. Entonces, eso es importante que nosotros lo vamos conociendo y lo vamos teniendo en cuenta. Lo más importante del gobierno escolar es que trabajen armónicamente, porque, ¿sí? Sí, exacto. La jerarquía es, la máxima instancia es el consejo directivo, ¿cierto? Es la máxima instancia en toma de decisiones. Pero, por ejemplo, en temas académicos, la máxima instancia podríamos decir que es el consejo académico, porque que por naturaleza son los que saben de la parte académica. Los del consejo directivo de pronto no sabemos mucho de eso. Y obviamente el rector como la parte administrativa y ordenador del gasto y representante legal, entre comillas, porque yo siempre he dicho que los rectores no somos representantes legales, porque el representante legal de las instituciones educativas es el gobernador. Solamente a él se le atribuye a eso. Es decir, que si a mí y si somos certificados sería el alcalde. ¿Sí? Entonces, si a mí me demandan, yo se la traslado al gobernador para que responda a la demanda, pero realmente es así, ¿cierto? Entonces, es muy importante que conozcamos que el gobierno escolar y entonces otras instancias de participación, ahí está el consejo estudiantil, el comité de convivencia, el personero estudiantil, el consejo de padres, y algunas instituciones tienen la asociación de padres de familia. Y digo algunas instituciones porque hay algunas partes donde hay asociaciones de padres de familia que son ficticias. ¿Por qué digo ficticias? Porque yo le pregunto, ¿hay asociación de padres de familia? Sí. Personería jurídica, no tiene, entonces no existe, no hay asociación de padres de familia. Si no tiene personería jurídica, no hay asociación. Es decir, si hay una asociación por allá haciendo rifas y no tiene personería jurídica, no metan la plática ya que se les pierde en cualquier momento y no hay a quien caerle luego, porque si no está reglamentada, si no hay un doliente jurídicamente, no hay a quien caerle. Entonces, mucho cuidado también, docentes y ustedes cuando les vayan a vender las boleticas para las rifas desde las asociaciones de padres de familia. Bueno, si uno se va a la ley 16, al decreto 1860, que reglamenta la ley 115, uno va a conseguir solamente 6 funciones de los personeros, ¿sí? Por aquí están, me disculpan. Entonces está, por ejemplo, promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna, ¿sí? Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presentan los educandos, o sea, sus compañeros, presentar ante el rector o director administrativo según las competencias sus solicitudes o peticiones que considere necesarias para proteger los derechos de sus compañeros o estudiantes. Cuando lo considere necesario, apelar al consejo directivo o al organismo que haga a sus veces las decisiones del rector. Por eso yo le decía ahorita que el rector en el proceso disciplinario debería ser la primera instancia y la segunda instancia sería el consejo directivo, para que exista el recurso de reposición ante el mismo rector. ¿Qué es un recurso de reposición? Es una facultad que yo tengo cuando fallan en contra nuestra, para que la persona que emitió el acto lo revise y si cree que se equivocó, pues lo cambie. Y si él no lo cambia, entonces lo llama a una instancia superior. Y ahí lo que mis compañeros hacían a claridad, el consejo directivo, que es la máxima instancia, sería donde se podría apelar esa decisión. El rector convoca, ¿sí? Pero también pueden convocar, en el reglamento, todos los consejos directivos deben llevar y tener un reglamento interno. ¿Para qué? Para que no solamente sea el rector, sino que las 2 o 3 terceras partes de los miembros del consejo directivo. O sea, eso se reglamenta siempre. Por regla general, lo preside sí siempre el rector, pero no debe quedarse solamente al arbitrio del rector,
convocar, por decir, un docente tiene una inconformidad que hace parte del consejo directivo y dice, no, yo quiero a ver cómo lo convocamos, y le dice, rector, hagamos una reunión, el rector dice, no, yo no hago reunión, qué pereza, ¿sí? Entonces, si hay un mecanismo para convocar, reúne la firma de los otros y puede convocar, para que no quede solamente en manos de una sola persona, a voluntad de una sola persona, y que ese tema pues como tan restrictivo. Aquí yo tengo en mi análisis dificultades en el ejercicio de las personerías, lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, débil formación política que inhibe las solicitudes de respaldo y acompañamiento a los estudiantes que han sufrido violaciones de los derechos humanos. Es decir, cuando yo no conozco los derechos, yo cómo respaldo a mis compañeros, cómo defiendo a mis compañeros. Entonces, esa es una de las dificultades. Ojo con esta, neutralización de sus funciones al convertirlos en aliados incondicionales de la administración de la institución. Es decir, el rector se los echa al bolsillo y para arriba y para abajo con el rector, entonces el personero, o con un profesor, entonces el personero es más amigo de los profesores y de los directivos que de los compañeros, entonces, ¿cómo va a ir a defender los derechos de los compañeros? Ya está viciado, ¿sí? Y muchas veces se deja orientar por lo que digamos los docentes o digamos los directivos, entonces, ojo con eso. Amigos sí, pero juntos, pero no revueltos, no se crean, listo. Otra, falta o deficiencia en el apoyo logístico para el ejercicio de las funciones o capacitación para su ejercicio. Es decir, ¿qué deberíamos hacer las instituciones en este ejercicio? ¿Sí? Abrirle esos espacios a los personeros. Que es difícil crearle un espacio, una oficina, sí, es muy complejo, pero yo creo que podemos empezar en ese ejercicio, de que el personero tenga la posibilidad, así sea en un horario contrario, de que el personero va a estar en el colegio recibiendo a sus compañeros para escucharlos en un determinado espacio. No tienen eso, que el personero tenga la posibilidad, vea, es que aquí hay un derecho de petición, ¿dónde lo voy a imprimir? No, tiene que ir a mirar dónde lo va a imprimir, ¿no? Que el colegio le facilite las posibilidades de hacerlo con los recursos de la institución. Entonces, eso dificulta mucho el ejercicio de las personerías en ocasiones no, siempre. Cuando nosotros no utilizamos los derechos adecuadamente, cuando nos otorgan derechos y no lo hacemos adecuadamente, pues ¿qué pasa? Nos los quitan. Eso sucede, hay que aprovechar los derechos. No sé si el María lo tiene, Santa Rita lo tiene, no. San Peruchito. Entonces, realmente no hay, pero hay que avanzar en eso, porque de pronto no lo teníamos como idea. Y yo les soy sincero, yo hasta que no preparé esta actividad de hoy, no tenía en mi mente un espacio para los personeros, pero cuando yo me pongo a estudiar y a leer un poquito más allá de las 6 funciones, porque es que nos quedamos corticos con esas 6, y ellos tienen muchas otras. Por ejemplo, muchas veces dice al personero, ustedes no sé si van a leer su plan de gobierno ahora, que ellos no pueden hacer promesas, por ejemplo, ¿qué? Una piscina, vamos a colocar una piscina, vamos a colocar un ejemplo loco, una piscina, ¿cierto? ¿Puedes gestionarla? Sí lo puedes gestionar, pero yo como persona, yo que puedo decir, venga, es que la convivencia es tan mala en este colegio que créame que a través de una piscina podemos generar espacios de esparcimiento para que la convivencia mejore. Está generando algo para la piscina, no, hay algo fundamental e importante que no es la piscina, sino la convivencia. Entonces es como nosotros a eso que ustedes van a prometer, o a eso que ustedes se van a comprometer, perdón, le buscan, como decimos nosotros en el algor popular, esa convita al palo. ¿Para qué? Es decir, tengo esto, pero ¿cuál es su fin último realmente? El fin último es ¿qué? Mejorar la convivencia. Y ese sí es una función, o ese sí es una función que la atañe ¿a quién? Al personero. Y si el personero, a través de la actividad, cuando dice que vamos a hacer torneos de fútbol o de micro, ¿para qué son los torneos? Es que usted no está, es que eso es para el profesor de educación física. No, venga, profe, es que eso me permite mejorar la convivencia. Es que vamos a hacer un colurrún en la institución. No, es que las fiestas no están permitidas acá. No, venga, que es que eso me permite a mí integrarnos y generar procesos armónicos de convivencia, ¿sí? Y yo siempre he partido, y desde que soy directivo, siempre he dicho que cuando en una institución educativa la convivencia es buena, lo demás fluye. Por acá, y yo quiero, digamos, terminar, porque ya
es muy importante y ya hemos hablado pues de temas generales y hay mucho tema para cortar. Podríamos hablar de la ley 1098, pero quiero terminar con dos cositas muy importantes y yo quiero leerlo por aquí con respecto a los derechos. Y es lo siguiente, para ustedes, tener claridad acerca de que los derechos fundamentales no se negocian y que por tanto, ante su vulneración, el personero no podrá cumplir el rol de mediador. Es decir, ahí no hay nada que mediar, no puede. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando se vulnera un derecho fundamental, que sea tan notable esa vulneración, no, ya otras instancias tendrán que mirar cómo se restablece ese derecho dependiendo de la instancia que sea competente. Miren, es muy importante que ustedes también sepan que los jóvenes normalmente, si estoy de allá para acá, los jóvenes normalmente, porque hay desinformación a veces por las noticias nacionales, esos días salió una noticia que decían, criminal que ya cumplió 18 años, ahora sí podrá ser judicializado porque desde los 14 está delincuente y no podían judicializarlo. Es una noticia que es falsa, ¿sí? Porque los niños y las niñas desde los 14 años tienen responsabilidad penal para adolescentes y está establecida en la ley 1098 y dice cuáles son esos casos y qué puede tener. Por ejemplo, puede ser una amonestación, una prestación de un servicio a la comunidad, una libertad asistida, internación en un medio semicerrado y la privación de la libertad en centro de atención especializado. Entonces, esa noticia es una falacia y han creado, desafortunadamente, en Colombia, a muchos medios, ha creado esa cortina de humo que los jóvenes no pueden tener un reproche o una sanción penal cuando la ley 1098 dice que existe responsabilidad penal para ustedes. ¿Qué quiero decirles con eso? También en ese proceso que ustedes tienen, también tienen que tener el proceso de concientizar a sus compañeros, de aconsejar a sus compañeros frente a esas situaciones que ustedes puedan observar. Muchas veces, por ejemplo, estamos en 11 y el niño de 11 ve a la compañerita que está en sexto y tiene 11 años. Y pronto lo ve normal una relación, tener relaciones. No, ahí hay un tema delicado porque eso se configura en un delito. Y muchas veces no lo conocemos y pensamos que es una cosa muy bacana, que esto y lo otro. No, tiene responsabilidad penal. ¿Sí? Si tiene 15 y la niña tiene 11, 12, tiene responsabilidad penal. Hay otros temas que podríamos seguir conversando, pero termino. Es muy importante el rol del personero. Y es el tema, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen los mecanismos alternativos de resolución de conflictos? Listo. Pregunto para todos. Nosotros podríamos hacer una conciliación en la institución educativa, incluso para los docentes. Podríamos conciliar alguna situación problemática. Es que estos dos estudiantes tuvieron una dificultad, vamos a conciliar, ¿lo podríamos hacer? Sí. Listo. Entonces, ese es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos y la respuesta es no se puede conciliar. La conciliación solamente es jurídica y hay medios especializados para conciliar. ¿Por qué lo digo? Porque yo en muchos manuales de convivencia consigo que dice conciliación no. Hay otro mecanismo que es propio de nosotros en las instituciones educativas, se llama la mediación escolar. Nosotros sí podemos mediar, pero nosotros no podemos conciliar, que son dos mecanismos diferentes. Sí, mediación, porque la conciliación siempre es jurídica. ¿Y por qué lo digo? Vuelvo, insisto, porque lo he visto en el manual de convivencia dice conciliación, y eso jurídicamente se debe decir mediación, y jurídicamente tiene una implicación totalmente diferente dentro de los mecanismos. De hecho, dentro de los mecanismos tenemos, bueno, hay una cantidad. Entonces, la conciliación es cuando estamos enfrente de un delito. No, la conciliación la hace autoridades especializadas. Por ejemplo, lo primero que debe hacerse, por ejemplo, en un proceso, en una demanda jurídica es conciliar, pero hay un tercero que es o un juez o una autoridad administrativa o alguien que tiene, hay un ser autoridad administrativa que tiene la competencia jurídica para hacerla, ¿sí? Pero nosotros no tenemos esa competencia jurídica para hacerla, sino para mediar. Y el personero lo que hace es
la mediación. Lo decía ahorita, miren, los derechos fundamentales no se concilian, no se negocian, no se median, porque hay que cumplir con ellos. O sea, se tienen que hacer exigibles. Es, por ejemplo, cuando a mí no me pagan el salario o las prestaciones sociales y yo voy y le digo al patrono, no, venga que conciliemos. Eso no se concilia, me debe pagar, esos son derechos fundamentales. Uno no puede renunciar a los derechos. La legitimidad y la legalidad son dos conceptos diferentes. ¿Cuándo legitimamos? Yo puedo hacer una norma que es legal, pero no es legítima, porque la mayoría puede que no la comparta, no está legitimada, no esté de acuerdo. ¿Sí? Yo siempre pongo un ejemplo. Yo tengo dos presidentes en Colombia que son el vivo ejemplo de eso. Uno que ya pasó, que se llama Álvaro Uribe, y el que está ahorita, que es Petro. Ellos siempre tratan de legitimar todo lo que hacen. ¿A través de quién? Del pueblo, ¿cierto? Pero muchas de las cosas que son legales no tendrían que legitimarlas realmente. Otro ejemplo que yo pongo, Barrabás y Jesucristo. Me voy por allá. ¿A quién quieren salvar? ¿A Barrabás o a Jesucristo? ¿A quién salvaron? A Barrabás, ¿cierto? Eso se llama estado de opinión. La legitimidad lo que hace es generar estados de opinión. La legitimidad es la aceptación de la autoridad. La legalidad, la ley es la ley. Dura, pero es la ley. Entonces, lo que se hizo en el colegio sí tiene un toque de legalidad, porque está en el manual de convivencia, y los manuales de convivencia se ratifican a través de los acuerdos de ¿quién? ¿Quién los aprueba? El Consejo Directivo. ¿Y cuáles son los actos del Consejo Directivo? Los acuerdos del Consejo Directivo. Entonces ahí crea una norma, un acuerdo. Entonces es legal.